Primero, pues, es presentarme. Mi nombre es Yael Sonnenschein. Yo me voy a encargar de coordinar la sesión del día de hoy. Esta ya es nuestra cuarta sesión del programa de capacitación Formador de Formadores. Como saben, es un proyecto en colaboración entre la Alcaldía de Iztapalapa y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, además del Centro Interdisciplinario de Bioética Global Aplicada, CIVIGA, de la Universidad de Anáhuac. El tema que se va a tratar hoy es qué hacer en contextos de violencia de género infantil e intrafamiliar. Y para esto contamos con un ponente de talla internacional, es el doctor José Rafael Grijalva de Ternós, licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios en Sociología por la UAM, maestro en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales y con varios años de experiencia laboral. Entre otras funciones, se ha desempeñado como investigador invitado en Naciones Unidas, como director del Colegio de Derechos y Derechos Humanos de la Universidad del Claustro de Sor Juana y como director de capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Grupo Autónomo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Estado de Coahuila y colaborador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y como investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores Checks and Balances y ha sido profesor invitado en universidades de México, España, Colombia, Honduras, El Salvador, Brasil y Eslovenia, entre otras. Entonces, pues como ven, tiene un currículum envidiable, pues y sin más, pues los dejo con José y todo su conocimiento. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es un gusto estar aquí presente en esta estrategia, en este proceso de formación de formadores. En primer lugar, agradecerle a la doctora Yael la presentación, el acompañamiento que nos va a hacer durante esta sesión. Y, por supuesto, agradecer a las autoridades convocantes, ¿no? a la Alcaldía de Iztapalapa, al Programa de Derechos Humanos y, por supuesto, al Centro Interdisciplinario de Bioética Global. Me parece que es muy positivo que siempre es positivo que las academias y los gobiernos se acerquen, y qué bueno que puede ser un tema tan relevante, tan complejo, porque lo que está prácticamente en el centro de este tema es la dignidad humana, ¿no? La violencia finalmente es una de las maneras más agresivas de violentar la dignidad humana, y por lo tanto tenemos que permanentemente que uno de los sujetos protagonistas de esta violencia o de estas políticas de gobierno es el Estado, y por lo tanto es muy bueno que se tengan este tipo de puentes para generar estas pláticas. Me gustaría, antes de con la temática, a lo mejor acotar algunas cuestiones. La pregunta que detona la sesión de hoy es ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a la violencia familiar en el contexto de la pandemia? Entonces, la primera cuestión que me gustaría matizar sería que, desde mi punto de vista, ¿qué hacer? O responder esta pregunta nos obliga a ir más allá que simplemente saber cómo reaccionar, ¿no? ¿Qué medidas en reaccionar? Esto lo veremos al final un poco, ¿no? ¿Cómo tengo que ir al Ministerio Público? ¿Tengo que ir a qué institución? ¿No? ¿Dónde puedo poner una denuncia? ¿No? Estas medidas reaccionarias, por supuesto que están englobadas en la respuesta a la pregunta de qué hacer en caso de violencia en el contexto de la pandemia. Pero creo que la pregunta implica profundizar más en el fenómeno, no solamente saber qué hacer como reacción, o saber qué hacer es la violencia, saber cuáles son los elementos de la violencia, a dónde va la violencia, qué busca la violencia. Es decir, tenemos que entrar, no nos queda de otra, tenemos que entrar a la violencia para saber qué es lo que es. Esa sería quizás la primera acotación que yo les pediría que hiciéramos. La segunda, entender también el fenómeno de la violencia en todos los diferentes dimensiones que tiene este fenómeno, pues no es algo nuevo. Es decir, la violencia no es algo que haya iniciado en concreto. La género, la violencia infantil, es algo que en México se ha ido instalando por años. Tenemos un problema de violencia que prácticamente tiene décadas con este flagelo, con esta pandemia. Es una pandemia mucho más grande que la pandemia del COVID, ¿no? Que está cobrando muchas más víctimas, ¿no? Pero bueno, entonces una segunda acotación sería esto: entender que la violencia no es algo nuevo, ¿no? Es algo que está instalado en México y que por lo tanto no es un fenómeno sencillo de atacar
ni es sencillo de entender. Por lo contrario, es un fenómeno complejo y multidimensional. Y por último, comentar que efectivamente analizar el tema de la violencia familiar o el tema de la violencia en general, acotándolo al tema familiar, de género e infantil, en el contexto de la pandemia, es porque la pandemia está sirviendo como un amplificador de la violencia, está exacerbando la violencia. Entonces, esto nos permite entender que por un lado tenemos el fenómeno de la violencia y por otro tenemos elementos que afectan esta violencia para aumentarla o para disminuirla. Pero hemos ido teniendo a lo largo de los años este tipo de fenómenos. Por ejemplo, tenemos un fenómeno como la política pública definida en el 2006 por el presidente Felipe Calderón. Esa política pública lo que hizo fue exacerbar la violencia. No es que no hubiera violencia antes de eso, ¿vale? La violencia la tenemos muy arraigada en México y es en algunos momentos en donde de repente se exacerba y empezamos a ver algo que antes no veíamos, aunque estaba ahí. Si me permiten hacer algún tipo de símil, de comparación, por ejemplo, si lo llevara al sistema de salud pública, pareciera que ahora con la pandemia nos hemos interesado en ver o en analizar un sistema de salud que está en crisis, pero la crisis no es de ahora. No es que la pandemia haya puesto en crisis nuestro sistema de salud. El sistema de salud tiene décadas en crisis. Tenemos mucha población en México que ha sufrido esa crisis y que ha cobrado vidas esa crisis del sistema de salud. Entonces, no es que haya surgido la crisis con la pandemia lo que hace es exacerbar, ¿vale? Teniendo esos tres elementos acotados, si les parece, podemos pasar a la primera diapositiva. Yo les intentaría, creo que tenemos alrededor de 50 minutos para hablar. Me gustaría que a lo mejor pudiéramos analizar el fenómeno de la violencia familiar o de la violencia en general como si estuviéramos analizando una obra de teatro, ¿vale? Como si fuéramos críticos teatrales y lo que queremos entender o lo que queremos analizar en primer lugar es la escenografía, que nos sirve como elemento contextual. Y por supuesto, analizar los personajes principales, ¿no? En cualquier obra de teatro tenemos personajes principales que se encuentran en diversas escenografías y esas diversas escenografías nos contextualizan hacia dónde va el personaje, la profundidad del personaje, etcétera, etcétera. Y entonces yo como escenografía les planteo tres elementos escenográficos o contextuales, si me lo permiten. Sería uno, la violencia normalizada, vamos a hablar un poquito de esto. Dos, el estado débil en el que nos encontramos. Y tres, finalmente, la pandemia o la situación pandémica como amplificador de las violencias. Estos tres elementos que tenemos aquí son elementos que están permanentemente influyendo en los modelos o en los efectos o en las causas de la violencia familiar, la violencia de género, la violencia infantil. Entonces, estos elementos forzosamente los tenemos que analizar, lo haremos ahora de manera muy rápida, muy expedita, pero intentaré que sea de manera profunda, y con eso ya podremos a lo mejor ir viendo hacia dónde se dirigen nuestros personajes. ¿Qué tan profundos son nuestros personajes? La violencia familiar, la violencia de género y la violencia infantil. Para efectos de esta sesión, lo que vamos a hacer va a ser definir a la violencia de género y la violencia infantil en el contexto familiar. Yo sé que ambas violencias son violencias que se producen y se reproducen en diversos escenarios. Tenemos la violencia de género que se reproduce en el ámbito laboral, o la que se reproduce en el transporte público, la que se reproduce en los espacios públicos, pero tenemos esta que es la que nos interesa el día de hoy, que es la que se reproduce en el ámbito familiar, en la casa. Lo mismo pasa con la violencia infantil. Tenemos diversos espacios donde la violencia infantil se reproduce en las escuelas, en los hospitales, en los espacios públicos, en el transporte público, pero la que nos interesa acotar el día de hoy, por eso es nuestra escenografía, es la violencia que se da en el ámbito familiar, en la casa, ¿ok? Entonces, si me permiten, vamos a hablar un poco de la violencia normalizada. Entonces, analizar este elemento de violencia normalizada. ¿Qué es la violencia normalizada? Pues esta violencia que ya o no vemos o bien ya no nos supone una situación en la que nos sintamos agredidos, en la que nos sintamos escandalizados. La violencia normalizada es una violencia que permanentemente está ahí, pero que generalmente ya no nos afecta. A partir de esta pirámide, los que han llegado a tomar clase conmigo saben que la utilizo mucho, que nos permite analizar varias cosas. Primero, que generalmente la violencia que nos escandaliza, la violencia que nos llama la atención, la violencia que está en los medios de comunicación y que está en el día a día en nuestro diálogo, tanto público como privado, es la violencia directa, ¿vale?
En el caso de la violencia familiar, pues esta se estaría manifestando a través de los golpes, de las agresiones, de los maltratos, de los gritos. Es decir, es la cúspide de la violencia, ¿no? Yo aquí pongo yo ponía en la presentación una especie de pirámide, en la que la parte superior de la pirámide, el pico de la pirámide, sería esa violencia directa, como si fuera un iceberg, en la que solamente estamos viendo la parte más alta de la violencia. Pero ese iceberg, esa pirámide, se sostiene en dos grandes pilares, ¿no? Que esa es la violencia que estamos normalizando, que es la violencia que o bien no vemos o que deseamos no ver. Un primer pilar de esa pirámide sería la violencia cultural, ¿no? También llamada violencia simbólica, ¿no? Es decir, es esta violencia que está destinada a justificar la violencia directa, ¿no? Esta violencia simbólica o violencia cultural, pues, se manifiesta a través de reglas, de tradiciones, de lenguaje, de educación, ¿no? Entonces, en una justificación a esta violencia directa, una justificación que nos permite normalizar la violencia, por ejemplo, en el caso de violencia hacia la mujer sería, yo le pegué porque ella es mía, ¿no? Porque es mía y entonces por eso le puedo pegar. Esta idea detrás de la violencia directa, es decir, esta violencia simbólica, pues sería la violencia cultural que estamos normalizando. En el caso de violencia hacia el niño o a la niña, esta es mi casa y en mi casa se cumplen mis reglas. Es decir, en esas reglas tú como niña, tú como niño no participas, tú solamente estás aquí para acatar las reglas que yo de manera autoritaria pongo, ¿vale? Esta justificación, estas reglas que yo pongo, el día que el niño o la niña rompa mis reglas, yo me siento justificado para expulsar al niño de mi casa, de la casa, ¿no? Entonces, esta es la violencia cultural o la violencia simbólica, está asentada, está resguardada en estos espacios. Y luego tenemos el otro pilar, el pilar de la violencia estructural, que también es bastante relevante. Es decir, la violencia estructural también oculta, también normalizada, también a veces no la podemos identificar tan fácilmente, es aquella que se basa en las estructuras de relación jerárquica, ¿vale? El poder, la dominación. Esto es lo que genera grupos vulnerables o personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad dentro de un colectivo. En este caso hablamos del colectivo hogar, del colectivo familia. ¿Quiénes son estas personas que generalmente se encuentran bajo modelos de dominación o que se encuentran más vulnerables? Pues son las niñas, son los niños, son los adolescentes, son las personas adultas mayores, pueden ser las mujeres, también pueden ser los hombres, porque depende de la estructura de relación que se haya construido en cada familia. Por supuesto que lo cotidiano, ¿no? Lo normal es la violencia que se ejerce hacia la mujer. Eso no quiere decir que no suceda lo contrario, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos el mismo número de registros. Y esto se puede explicar desde diferentes dimensiones. Puede ser porque suceda menos, que yo creo que tiene que ver esto, pero también tiene que ver con que se denuncia quizá menos, ¿vale? Pero más allá del tipo de violencia, son estos espacios los que normalizan la violencia simbólica, ¿no? ¿Qué reglas genero? A partir de qué tradiciones yo genero mis actos, que generalmente esta violencia simbólica o violencia cultural no la vemos. No solamente tenemos violencias normalizadas o violencias ocultas, sino que estas crecen bajo el manto o bajo el resguardo de un Estado ineficiente. Los estados que son más eficientes son los estados donde vemos menos índices de violencia. No tenemos que olvidar en primer lugar que el Estado es el sujeto obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. La manifestación jurídica de mis derechos humanos, la manifestación jurídica de mi dignidad humana son los derechos humanos. Y esos derechos humanos deben de estar bien garantizados y bien protegidos por el Estado. Luego entonces, el Estado tiene una obligación directa frente a las situaciones de violencia. Tienen una obligación de disminuir la violencia. El problema, me parece, y lo veremos un poquito más adelante, es que tenemos estados que son más reactivos que previsores. Los estados débiles, como el mexicano, son estados que aparentan ser fuertes, es decir, tienen fuerzas armadas, le dan mucha publicidad al tema de la policía, nuevos uniformes, nuevas patrullas, todo el tiempo vemos en la televisión spots sobre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, pero la realidad es que si analizamos en una racionalidad administrativa, si me permiten el término, al Estado, nos damos cuenta que muchos estados que aparentan ser fuertes, que quieren aparentar músculo, pues son estados realmente ineficaces. ¿Cuáles son las opciones que nos da el Estado en materia de seguridad pública o en materia de violencia?
Tenemos varias. Cuando hacemos un análisis de impacto, de eficacia, nos damos cuenta que son ineficaces en esos rubros. No solo en estos rubros, podemos hablar de varios rubros administrativos, en el ámbito laboral, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación. Todo esto se relaciona con los índices de violencia. Entonces, el Estado que es ineficaz, el Estado que no es verdaderamente fuerte, es un Estado donde prolifera fácilmente la violencia. Y más aún, si el Estado confunde sus políticas públicas, o si en sus políticas públicas confunde el concepto de seguridad con el concepto de paz, que no son lo mismo o no son necesariamente lo mismo. Y me parece que este es un punto fundamental en el entendimiento del fenómeno de la violencia, tanto de la violencia pública o que sucede fuera de los hogares, como de la violencia que sucede en casa, ¿vale? No es lo mismo seguridad que paz. Podemos estar incluso en un modelo mal llamado de seguridad en el que nadie se haga nada. Pensemos, ¿no? Este escenario en el que en una mesa hay 4 personas y cada persona está apuntando a la cabeza de otra con una pistola. Lo más probable es que nadie dispare, porque en el momento en que uno dispara, pues esto se genera una masacre en un estatus de seguridad, pero no forzosamente es un estatus de paz. La construcción de paz, la generación de paz, tiende a generar modelos de entendimiento de la violencia y de transformación de los conflictos que generan la violencia. Entonces, por ahí tenemos que fortalecer al Estado. Tenemos que generar un Estado que tenga más elementos de construcción de paz y de seguridad. Y nuestro tercer elemento, la pandemia como amplificador de las vulnerabilidades existentes, ¿no? ¿Por qué la pandemia amplifica estas vulnerabilidades existentes? Y ojo, son vulnerabilidades ya existentes. Por eso yo les decía al principio de la sesión que no es que la violencia surja ahora con la pandemia. La violencia ha estado ahí. La vulnerabilidad de las personas que son o que son propensas a sufrir violencia preexiste a la pandemia. ¿Pero por qué la pandemia la amplifica? Bueno, por varias razones. La primera, porque el hogar, la casa, que en términos ideales debería ser este espacio fraterno del que hace poco nos estuvieron hablando, pero la realidad en México es que esto no es así. La casa se ha convertido, el hogar se convierte en un espacio de producción y reproducción de violencia. Tenemos índices altísimos en México de hogares violentos. México, de hecho, es el país en donde los niños sufren más violencia familiar en el mundo. ¿Vale? Olvidémonos de Corea del Norte, olvidémonos de Irán, de todos estos países que nos hablan todo el tiempo. México es el país número 1 en violencia infantil. ¿Y dónde se produce y se reproduce más esta violencia? En casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pandemia, con el en casa, con el no salgas? ¿Qué pasa? Que la víctima se queda atrapada con su agresor. Y esto es, además de dramático, es terrible, ¿no? Los niños generalmente, las niñas a lo mejor podían tener ese espacio de tranquilidad, una fuga en las escuelas o en ir a algún deporte, ahora tienen que estar atrapadas con su agresor. Y esto nos invita a repensar qué está pasando en nuestros hogares. Por otro lado, el quédate en casa, que es una medida necesaria, obliga al aislamiento de la persona violentada. La persona violentada limita ahora su interacción social y esto se sabe por el agresor. El agresor sabe que la persona no irá a estos espacios constantemente donde podrá ser denunciado, si no jurídicamente, al menos sí socialmente. Al estar aislada la persona, el agresor tiene un mayor espacio de acción. En tercer lugar, ¿por qué la pandemia amplifica la vulnerabilidad existente? Porque la pandemia lo que hace es limitar acceso a ciertos servicios, a servicios de justicia, a servicios de apoyo psicoemocional, a servicios jurídicos, a servicios de salud, ¿no? Y también podemos darnos cuenta, con esta situación que estamos viviendo, qué tan cercana o alejadas están nuestras instituciones de la realidad social. Nos damos cuenta que muchas de nuestras instituciones no tienen elementos para fortificarse dentro de un modelo como el que estamos viviendo. Y entonces nuestros servicios son muy limitados. Y finalmente, un cuarto elemento que hace que la pandemia sea un amplificador de vulnerabilidad es el hacinamiento. Está más que comprobado que el hacinamiento genera violencia, pero aquí no hablamos solamente de hacinamiento. Tenemos muchos hogares en México bastante limitados, donde tienen que vivir muchas personas. Yo por ahí leí una guía de qué hacer en casos de violencia y muchos decían, busca un espacio alejado de la casa donde puedas tú estar sola y un espacio que tenga alrededor de unos 30 metros cuadrados para que puedas relajarte. Muchas casas miden 30 metros cuadrados.
Estas personas no tienen a dónde huir y esta es la realidad de millones y millones y millones de personas en México. Entonces tenemos que pensar en medidas y mecanismos eficientes, ¿vale? Entonces el hacinamiento más problemas laborales, muchos han perdido el trabajo, muchos les han reducido su salario, ¿no? Más el miedo y la ansiedad que produce la propia enfermedad, esto genera estrés, es decir, tenemos 4 elementos: hacinamiento, pérdida de trabajo, miedo, ansiedad y estrés. Esto amplifica, por supuesto, la violencia. Ya a esto le tenemos que añadir, además, que lo que estamos viendo desde las instituciones es un discurso que pretende simplificar la situación de la violencia, ¿no? Al decir que esta o bien no existe o bien existe en muy pocos lugares porque somos una sociedad fundamentalmente fraterna, cuestión que se escucha muy bien, pero que en términos empíricos, en términos de evidencia, no se puede sostener. Entonces, por un lado, las autoridades simplifican el escenario de violencia y por otro, los programas, las propuestas que se dan desde las instituciones, pues son bastante deficientes. Hace poco veíamos una en la que está dirigida al agresor, pero el agresor sacan a un hombre bastante pues estresado, a punto de quebrarse y de violentar a una mujer que le está gritando todo el tiempo, ¿no? Y entonces, este tipo de escenarios que nos plantea el gobierno, es decir, la mujer histérica gritándome y entonces me está provocando la violencia, pues lo que hacen es poner una vez más el tema de la culpabilidad de la violencia en esta mujer histérica que grita y no en la persona. Entonces tenemos obviamente situaciones o programas muy deficientes por parte del gobierno. Bueno, este sería nuestra escenografía. Acabado ya nuestra escenografía, ahora sí entremos a ver nuestros personajes principales, nuestros protagonistas de la obra de teatro, ¿no? La violencia. La violencia tiene un fundamento o un origen siempre en la desigualdad, ¿vale? La desigualdad es el origen de la violencia en todos los espacios de violencia que podamos ver. Cualquier tipo de desigualdad puede generar violencia. ¿Por qué? Porque la desigualdad genera un desequilibrio de poder. Entonces, en ese desequilibrio de poder, donde las desventajas se vuelven violencia. Entonces, tenemos que entender que ese desequilibrio que se vive en el caso familiar en casa, es uno de los precursores o es el origen causal de la violencia. ¿Cómo podemos definir la violencia? La violencia tiene muchos elementos, muchas dimensiones, muchos factores, ¿no? Yo propongo aquí, les doy una definición muy, muy general, pero que me parece que para efectos de lo que estamos viendo hoy es funcional. La definición es una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Hay muchos elementos en esta definición que vale la pena resaltar, ¿no? Primero, es una forma de relación social, ¿vale? O sea, la violencia no está dirigida al quebrantamiento de relaciones, está dirigida más bien a pervertir las relaciones sociales. Que las relaciones se mantengan, se sostengan, pervivan, pero de una manera desequilibrada. Eso es lo que estoy buscando con la violencia, ¿vale? No estoy buscando que la relación deje de existir. Esto pasa mucho en la violencia familiar, no pasa mucho en la violencia de pareja, por ejemplo. No estoy buscando que la relación no exista, estoy buscando que la relación tenga un sentido claramente desequilibrado, donde una de las dos tenga desventajas claras y esas desventajas se transformen en violencia. Entonces, esta forma de relación social se caracteriza por la negación de la otra persona. ¿Qué implica negar a la otra persona? No implica negar su existencia, implica negar su libre desarrollo a la libre personalidad, su desarrollo a una vida libre sin violencia. Es decir, tu presencia, tu existencia es indispensable, es necesaria, en tanto me permita dominarte y en tanto me permita obtener algún beneficio, obtener o perpetuar algún beneficio. Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia de género dirigida a las mujeres, yo lo que estoy haciendo es tratar de perpetuar un modelo heteropatriarcal, mal llamado o muy simplificado, llamado machista, ¿no? Más que machista es heteropatriarcal, y ahorita hablaremos un poco de esto, en el que yo obtengo un beneficio, o en el que varios obtenemos beneficios, y por lo tanto me interesa perpetuarlo. ¿Y cómo lo voy a perpetuar? Pues para eso tengo mi violencia simbólica y mi violencia estructural. Es decir, no voy a perpetuar ese modelo de violencia solamente a través de golpes o solamente a través de gritos. Los golpes, los gritos, los empujones, estos son necesarios solo cuando estas dos
violencias normalizadas y ocultas ya no son suficientes, ¿no? Primero utilizo este poder suave, que es mi violencia simbólica o mi violencia estructural, y cuando estas no funcionan, utilizo esta violencia más fuerte, más agresiva, ¿vale? Pero lo que yo busco de fondo es perpetuar los beneficios. Entonces, hablando ya de la violencia familiar, dentro del seno familiar se pueden reproducir muchas violencias. Yo les proponía, en una diapositiva, les proponía varias, ¿no? Violencia de género, violencia infantil, que es un poco las que veníamos a hablar hoy, pero también puede haber violencia hacia las personas con discapacidad, que es algo muy reportado, y violencia hacia los adultos mayores, también es una constante en el hogar. Y claro, además, hablar de estos elementos el día de hoy en este contexto no surge de la nada, surge a partir de diversos reportes, tanto oficiales como de órganos internacionales, como de organismos de la sociedad civil, como de la academia. Es decir, tenemos varios elementos que nos están diciendo que esta violencia está aumentando. No solo la violencia de género, no solo la violencia infantil, sino la violencia familiar en su conjunto. Es decir, dentro del seno familiar, dirigida a personas mayores, a personas con discapacidad, a niñas, niños, adolescentes, mujeres, etc. Entonces, tenemos diversas posibilidades de la violencia familiar. Todas esas violencias se materializan de diversa forma. De las más comunes sería la violencia física, ¿no? Sugestión, inmovilización, daño físico por cualquier medio. Esa es la violencia directa, la que generalmente no hemos normalizado, la que generalmente vemos, ¿no? O si la hemos normalizado, pues bueno, pues nuestros niveles de violencia han aumentado aún más. Pero también tenemos violencia psicoemocional, prohibiciones, coacciones, amenazas, intimidaciones, humillaciones, abandono, descuido reiterado. Si se dan cuenta, varias de estas que les he mencionado están muchas veces dirigidas a diferente población dentro de la familia. Las coacciones y las prohibiciones generalmente van dirigidas a la pareja, ¿vale? Pueden ir de hombre a mujer, de mujer a hombre. Las intimidaciones o el abandono muchas veces van dirigido al niño o a la niña. El descuido reiterado muchas veces va enfocado a el adulto mayor. Esta es una violencia que puede tener efectos físicos, pero que surge inicialmente desde un modelo psicoemocional. Luego tenemos violencia sexual, ¿no? Como las acciones o omisiones que ponen en riesgo o lesionan la libertad, la integridad y el desarrollo sexual. Hay mucha violencia sexual dentro de los hogares dirigida a parejas, dirigidas incluso terriblemente a nuestras niñas o a nuestros niños, y que suponen acciones u omisiones que lesionan precisamente esta libertad, esta integridad o este desarrollo sexual, ¿no? Hay muchos reportes actualmente, por ejemplo, de hombres que obligan a sus mujeres a no usar anticonceptivos o a usar cierto tipo de anticonceptivos. Es decir, no se permite el libre desarrollo sexual de la mujer en casos como este. Luego tenemos una violencia que es muy común, la violencia económica, restricción o limitación de recursos económicos. Quien ostenta el poder económico en la familia, ostenta el poder. ¿Se dan cuenta de la desventaja? El desequilibrio de poder, hay un desequilibrio. Yo soy el que tiene el dinero y como yo soy el que tiene el dinero, yo puedo disponer de ese dinero como a mí me plazca. Y esta violencia económica se dirige no solo a la pareja, muchas veces sucede en la pareja, lo vemos constantemente en los ámbitos de divorcios, por ejemplo. La mujer que no tiene trabajo y que ha dedicado su vida a los hijos, de repente se ve un poco impedida de separarse de esta persona o de su pareja, porque la pareja mantiene económicamente a la familia y sabe que si decide separarse, económicamente tendrán un problema. Pero esta violencia económica también se dirige mucho hacia las niñas o a los niños, ¿no? Saben precisamente con esta constante, esta reiteración constante de el mandamiento de aquí son mis reglas y si no te gusta, vete a la calle. Lo que estoy diciendo es, esta es mi casa, yo pago por ella, yo pago la comida, yo pago todo, yo tengo el poder económico y tú lo único que tienes que hacer es obedecer, ¿no? Esta violencia económica tiene una grave repercusión en el desarrollo o en el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Enfoquémonos en dos violencias, violencia de género y violencia infantil. Los modelos de violencia familiar, como los modelos de violencia fuera de la familia, es reproducir modelos de dominación. ¿No? Estamos acostumbrados, a veces esta reproducción de modelos de dominación lo hacemos sin darnos cuenta. Si me permiten, les pongo un ejemplo, un poco fuera de esto, pero que me permite fincar bien esta idea. Hace algunos años, cuando trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
fui a implementar un proceso de construcción de paz en el Hospital La Raza, debido a diversas denuncias que se habían hecho desde el hospital por los residentes, diciendo a los residentes que sufrían diversos tipos de violencia por parte de los médicos que trabajaban en el hospital. Entonces hicimos un proceso de intervención, ¿no?, con la idea de generar un espacio de paz, y lo relevante que quiero traer aquí a la sesión es que cuando hablaban los residentes lo que hacían era manifestar diversos tipos de violencias físicas, muchas de ellas, psicoemocionales también, incluso económicas, que eran realizadas por el personal médico. Es decir, dependiendo de cuántos años de residencia tengas, tienes derecho a tanto alimento, o tienes derecho a dormir de pie o a dormir acostado, golpes, patadas, roturas de huesos. Bueno, dijeron tantas cosas que si hubiera estado ahí un ministerio público, yo creo que hubiera iniciado al menos unas cuantas averiguaciones previas o carpetas de investigación ahora por tortura. Entonces, fue un momento muy dramático lo que nos dijeron los residentes. Cuando la palabra la tuvieron los médicos lo que nos dijeron es que efectivamente lo habían hecho, es decir, no tenían ningún empacho en decir, yo no hice esto. Se había hecho porque así habían aprendido ellos, ¿no? Es decir, en el auditorio de ahí del Hospital La Raza están puestas alrededor del auditorio todas las fotos de los grandes médicos que han estado en ese hospital, y decían los médicos, es que este doctor me pateaba, me gritaba, me rompía los dedos cuando hacía algo mal, etcétera, etcétera. Es decir, la violencia, yo les preguntaba a los médicos, si la violencia la ejercieron estos médicos que ya están muertos, ¿por qué la siguen ejerciendo ustedes? Esa es la violencia simbólica y estructural. No se dan cuenta que están siendo violentos, no asumen que ese proceso es violento. Es decir, han asumido que esa es la manera en la que se tienen que educar los residentes, porque de esa manera serán buenos médicos, ¿vale? Si esto lo pusiéramos en comparación con otros modelos de educación en el mundo, nos daremos cuenta que esto es completamente falso. Lo mismo pasa con la violencia de género o con la violencia infantil. Es decir, lo que yo busco con esta violencia es reproducir modelos de dominación. Lo que los médicos no nos desean es que hay una especie de satisfacción por parte del médico de dominar al residente y de dominarlo a través de procesos violentos. ¿Para qué? Para disciplinar a las personas. La reproducción de modelos de dominación es para disciplinar a las personas y para que cumplan los roles naturales, lo que tú debes de ser. Si tú eres un residente, tú debes de ser esto. Si tú eres una mujer, tú debes de ser aquello. Si tú eres un hombre, tú debes de ser esta otra cosa. Todo aquello que no entre dentro de este modelo del deber ser, de lo que tú debes de ser como hombre, o de lo que tú debes de ser como mujer, o de lo que tú debes de ser como niño, me genera un problema en mi modelo de dominación y entonces genero violencia. Entonces, la violencia de género, ¿qué es lo que busca? Busca perpetuar lo que desde mi violencia simbólica, yo creo que tú como mujer debes ser, lo que yo creo que tú como hombre debes de ser, ¿no? Y lo que tú no debes de ser, es el heteropatriarcado. Es decir, un hombre debe ser forzosamente heterosexual y patriarcal. Una mujer debe ser forzosamente heteropatriarcal y asumir que vive en el patriarcado, ¿vale? Todo aquello que no esté dentro de este modelo me genera un problema y no lo puedo dominar y por lo tanto genero violencia. Lo mismo pasa con la violencia infantil, ¿no? ¿Qué debe de ser un niño y qué no debe de ser un niño desde la visión adultocéntrica? Entonces tenemos dos factores detonantes de la violencia de género y de la violencia infantil. Por un lado, el heteropatriarcado, violencia de género, y por otro lado, el adultocentrismo, la violencia infantil. ¿Para qué tengo estos dos elementos catalizadores? Para reproducir modelos de dominación hacia mi pareja, hacia mi hija, hacia mi hijo, hacia los adultos mayores. Es decir, tenemos modelos fincados. Este heteropatriarcado o este adultocentrismo no lo vamos a encontrar de manera muy evidente en la violencia directa, en la cúspide de nuestra pirámide. La encontramos en las estructuras, la encontramos en las culturas. Por eso es ahí donde tenemos que trabajar. Nuestros modelos de intervención de la violencia deben de trabajar forzosamente en los pilares, no solo en la violencia directa. Si trabajamos solo en la violencia directa, quizá cambiemos la violencia directa, pero esa se cambiará por otra, porque nuestras estructuras siguen firmes, siguen fijas. En cambio, si generamos intervenciones hacia la violencia cultural o hacia la violencia estructural, entonces lo que hacemos es debilitar las estructuras, debilitar los cimientos, y entonces se caerá forzosamente tarde o temprano nuestros modelos de violencia. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Pues tenemos prácticamente dos caminos que debemos de seguir o que podemos seguir.
por un lado tenemos medidas reactivas, pero también tenemos medidas preventivas. A mí me da la impresión, o desde mi perspectiva, es que deberíamos de apostar como Estado, es decir, como autoridades, como sociedad y como personas, porque es algo que tenemos, que la violencia es algo que debemos de trabajar desde esas tres dimensiones, debemos de apostarle mucho a las medidas preventivas. Estamos en un modelo, tanto de Estado como social, en el que nos gusta la medida reactiva. Yo un poco como lo veo es que la medida reactiva implica estar sentado, que me quedo sentado hasta que me llega la crisis. Y entonces cuando me llega la crisis, reacciono. La medida preventiva es, no me quedo sentado, ¿no? Me ocupo, me preocupo y me ocupo antes de que me llegue la crisis. ¿Para qué? Para que no me llegue la crisis, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de las medidas reactivas, ¿no? Estas pues están diseñadas para situaciones de riesgo o críticas, es decir, para cuando la violencia ya se dio. ¿Por qué surgen? Generalmente surgen por falta de análisis del contexto, por no saber, muchas veces nos sorprende que haya una situación de violencia culturales para que la violencia familiar se diera. ¿Qué fue lo que pasó? Que no entendimos nuestro contexto, no lo analizamos. El efecto que tiene la medida reactiva generalmente es un efecto de supresión, sí, pero de supresión a corto plazo. Ahorita vamos a ver por qué. Y la medida reactiva es lineal. Tengo mi crisis, pongo mi medida, tengo mi solución, ¿no? Es como lineal y al ser lineal no se atiende al origen de la crisis. ¿Qué quiere decir? Que la crisis me volverá a surgir. Ese es el elemento de la pirámide, ¿vale? Mi elemento de crisis es la violencia directa. Si no atiendo las causas estructurales y culturales, la crisis vuelve a suceder y volveré a estar con medidas reactivas y esto es un cuento de nunca acabar, ¿no? ¿Y por qué es un efecto a corto plazo la medida reactiva? Ejemplo, ¿vale? Pepe se dedica a robar coches. El hecho de que Pepe se dedica a robar coches, además de ser un acto, además de ser un ilícito, pues es un acto que quizás sea necesario para que Pepe lleve comida a su casa, ¿vale? Pepe va a la cárcel, lo detiene la policía y se va a la cárcel. Luego entonces Pepe ya no roba coches. Este es el modelo lineal, crisis, medida, solución. Crisis, Pepe roba coches. Medida, Pepe se va a la cárcel. Solución, Pepe ya no roba coches. ¿Qué es? ¿Aquí está la crisis solucionada? Por supuesto que no. ¿Qué va a pasar ahora con los hijos de Pepe? Los hijos de Pepe, mal o bien, comían a partir de lo que Pepe ganaba por robar coches. Claro, eso no quiere decir que Pepe no tenga responsabilidad jurídica, ¿eh? A lo que quiero llegar es que estamos analizando una situación compleja con un modelo muy delgado y lineal. Los hijos de Pepe ya no reciben comida. ¿Qué van a hacer los hijos de Pepe para recibir comida? Lo más probable es que vayan a robar coches para conseguir comida. Y entonces, meto a uno a la cárcel y tengo 2 robando coches. Meto 2 a la cárcel y tengo 4 robando coches. ¿Por qué? Porque simplemente estoy en medidas reactivas. Porque no me interesa lo que pase con la familia de Pepe. A mí lo que me interesa es aplicar mi medida así sin ver hacia los lados y tener mi resultado. Pepe ya no roba coches, pero no estoy viendo el impacto que tiene mi medida. Por eso mi crisis no se puede solucionar con medidas reactivas. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos que tener medidas reactivas. Las necesitamos, por supuesto, pero me parece que no son las medidas de primera línea. Incluso en el derecho, no sé que muchos de aquí no son abogados, si me permiten hacer un pequeño paréntesis en el derecho penal, que es de donde surgen las penas y las sanciones, se reconoce dentro del derecho como la última opción que tiene el Estado. Es decir, el Estado tiene que agotar opciones previas antes de aplicar el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es una medida reactiva que tiene un dilema. Tengo que lesionar derechos para proteger derechos. Entonces, no puede ser mi primera medida o no puede ser mi única medida. Tengo que tomar otras medidas para evitar que me lleguen las crisis. Entonces, tenemos medidas preventivas. ¿Qué hacen las medidas preventivas o qué buscan las medidas preventivas? Acciones que buscan evitar situaciones de crisis. Es decir, lo primero sería identificar riesgos, identificar amenazas como elementos generadores de situaciones críticas, de situaciones de violencia. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son mis amenazas dentro del entorno familiar? ¿No? Ya vemos. Aquí entramos a las violencias culturales y las violencias estructurales. Esos son mis elementos de riesgo. ¿Quién gana el dinero? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién participa en las reglas? ¿No? Si las reglas las pone solo una persona y las demás obedecen, eso es un factor de riesgo claramente, ¿vale?
Si yo estoy constantemente estableciendo que en esta casa o se actúa de una manera o se van de la casa, es una amenaza que puede generar una situación crítica. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es pensar en medidas de prevención adecuadas. O sea, hay un círculo. La prevención no es lineal, es circular. Observo, analizo, identifico riesgos, elaboro medidas y propongo medidas. Y luego evalúo mis medidas. Es un trabajo familiar. ¿Qué medidas preventivas podríamos tener así de manera muy concreta? En primer lugar, me parece que tiene que ver con informarnos y educarnos. Educarnos en la violencia. No educarnos de forma violenta, que esto es otra cosa. Educarnos en la violencia, las causas de la violencia, las manifestaciones de la violencia, los efectos de la violencia, ¿no? Si no tenemos estos elementos, si no nos educamos, si no nos formamos en esto, es muy fácil que nos podamos convertir o bien en víctimas o bien en victimarios. Porque una cosa que tiene que quedarnos muy clara es que todos podemos ser violentos, ¿vale? Todos podemos generar violencia. Todos y todas hemos sufrido violencia, por lo tanto, todos podemos reproducir esta violencia. ¿De qué manera podemos prevenir esto? Informándonos, educándonos. Y aquí hay una infinidad de maneras, ¿no? Podemos buscar en la internet, podemos buscar libros, podemos buscar personas que sepan de esto, podemos acudir a diversos centros, tanto educativos como del Estado, que trabajan violencia familiar, y que nos pueden ir dando elementos educativos para emanciparnos como personas, para generar en nosotros autonomía moral. Ahora, ¿qué implica generarnos autonomía moral? Lo primero, y esa sería la segunda medida, significa ser autocríticos. Es decir, es asumirnos que nosotros podemos ser generadores de violencia. Sin importar nuestro género, sin importar nuestra edad, podemos ser generadores de violencia. Luego, entonces, tenemos que emanciparnos de esa violencia e intentar asumirnos como sujetos que tienen autonomía moral. ¿Qué implica tener autonomía moral? Implica hacer aquellas cosas que son morales sin necesidad de una lesión, ¿vale? Tercer lugar, romper la violencia simbólica que tengamos en casa. Ser autocríticos implica entender en mi hogar cuál es la violencia simbólica que se vive todos los días, ¿no? ¿Cuál es la violencia cultural o escondida que estamos teniendo día a día y que ya no podemos ver? Hay que ser autocríticos. Es decir, tenemos que promover, por ejemplo, el respeto en la comunicación y en la diferencia. Yo sé que es muy fácil respetar aquello que nos gusta. Es más difícil respetar aquello que no nos gusta, pero esto es parte de romper la violencia simbólica. Ver, como cuarta medida, ver a la familia, entender que la familia es un proyecto colectivo. Por lo tanto, al ser proyecto es dinámico. Lo que hoy sirve para la familia no tiene por qué necesariamente servir el día de mañana. La familia es algo que es dinámico, es algo que se mueve. Pero además no solamente es dinámico, al ser colectivo quiere decir que la familia es un proyecto participativo. Debe de ser un proyecto participativo. Las niñas y los niños deben de participar en la construcción de reglas. Nos quejamos mucho de tener escenarios autoritarios fuera de casa. ¿Y cómo no tenerlos si el primer escenario autoritario es nuestra casa? Esto no quiere decir que las niñas y los niños no tengan reglas claras. Por supuesto que las deben de tener, pero estas reglas claras deben de tener justificaciones, deben de entender los niños por qué están estas reglas, ¿vale? Dice Ana María Rodino, una argentina que trabaja mucho temas de educación para la paz, hay que utilizar una pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura no implica no demandar o no exigir de tus niños ciertos comportamientos. Por supuesto que lo tienes que hacer. Estás formando una persona. Pero ¿cómo hacerlo? Con el respeto, con un respeto comunicativo, con un respeto en la diferencia y con su participación firme y constante en la familia, porque la familia es un proyecto colectivo. Y finalmente, actuar. Como quinta medida, actuar ante la violencia. ¿Vale? Hay generalmente dos posiciones que podemos tener ante la violencia y que también son violencia. Una violencia exterior, es decir, si tú me pegas, yo te pego más fuerte, exteriorizo mi violencia, o una violencia intimista, ¿no? Si veo algo violento, yo volteo para el otro lado, me pongo cada vez más en la esquina de mi habitación y pienso que si no veo la violencia no existe. Cualquiera de estas dos opciones lo que hace es generar más violencia. Tenemos que actuar, ya sea como víctimas, ya sea como victimarios, ya sea como testigos. Si soy víctima, no tengo que relativizar la agresión. A lo mejor no puedo evitar la agresión, pero no la debo relativizar. Siempre debo de ver la agresión como algo que es grave y que daña mi dignidad humana. Si soy victimario, debo detener la agresión, debo ser autocrítico y, por supuesto, debo buscar ayuda, debo de actuar. Y si soy testigo, lo que tengo que hacer es intervenir.
Por supuesto, intervenir de una manera en la que yo no me vea, que mi integridad no se vea afectada o que no afecte con mi intervención la integridad de otras personas. No juzgar, no tolerar la violencia, dialogar con las personas violentas, denunciar. Vamos a hablar un poquito de esta última más adelante. Pero estas serían algunas de las principales medidas preventivas y que yo creo, sinceramente se los digo, que son mucho más relevantes y mucho más poderosas que cualquier medida reactiva que ustedes me digan, ¿vale? Porque es en la prevención donde está lo más complejo de la atención de la violencia familiar, pero es en la prevención también donde están las soluciones a largo plazo. Y bueno, como medidas reactivas, yo les comentaba antes de que, perdón, al momento de iniciar esta segunda parte, yo había puesto aquí algunos teléfonos y algunas direcciones. Les voy a compartir la presentación para que las tengan. Y por supuesto, les repito, tengo un directorio mucho más amplio para apoyo tanto psicoemocional como jurídico, como de trabajo social, para todas las cuestiones que tengan que ver con violencia familiar. Bueno, ¿qué medidas reactivas podemos tener? Uno, llamar a la línea Mujeres, ¿vale? La línea Mujeres es Locatel. Perdón, en Locatel uno puede a la persona que conteste decir, oye, quiero hablar a línea Mujeres, y les transferirán a un espacio donde les darán orientación sobre instancias especializadas para atender diversos tipos de violencia familiar, ¿vale? La otra es llamar o acudir a las unidades lunas. Por supuesto que ahorita la opción es siempre llamar o es siempre el tema de hacerlo por internet, porque tenemos el tema de quédate en casa. Es curioso, por ejemplo, yo ahorita regreso al tema de las unidades lunas, que si uno entra a la página de la Procuraduría, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, vemos la posibilidad de la denuncia en línea. Sin embargo, las posibilidades o los tipos de delitos que se pueden denunciar, pues son muy limitados. Casi la mayoría de ellos enfocados a temas patrimoniales, pero ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, enfocados a temas de integridad personal. Esto a mí me hace pensar que para el Estado es mucho más relevante el tema patrimonial que el tema de la integridad personal, ¿no? Levantar una denuncia, además, en línea implica que tengas firma electrónica, que a veces no es así tan sencillo de conseguir. Es decir, hay muchos elementos que me parece que nos hacen pensar que el Estado no está preparado o no está preparado para ser lo suficientemente eficiente ante esas realidades tan complejas que vivimos en las familias de México. Bueno, llamar o acudir a las unidades lunas, ¿no? ¿En dónde están las unidades lunas? Están en cualquier alcaldía, son unidades que están creadas por la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Ahí les van a dar asesoría jurídica, atención psicológica. Hay una unidad luna en la alcaldía de Iztapalapa, y comento Iztapalapa porque entiendo que hay muchos de los que están aquí viendo o que van a ver posteriormente esta grabación, son de Iztapalapa, y bueno, los teléfonos son 55 22 36 16 93 y 55 22 36 15 95. Como sea, tendrán esto en la presentación. Una tercera opción es acudir a este grupo de abogadas de las mujeres. Abogadas de las mujeres es un proyecto que han hecho de manera conjunta tanto la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y entonces han puesto unidades que se llaman así, abogadas de las mujeres, en todas las agencias del Ministerio Público. ¿Qué es lo funcional de este tipo de espacios? Es que el trato es con perspectiva de género, que la atención será dada por una mujer, que esta mujer está capacitada para identificar diferentes tipos de violencia y canalizará tu denuncia al Ministerio Público, pero además cuando tengas que comparecer al Ministerio Público, ella te va a acompañar, te acompañará la abogada de abogadas mujeres, y bueno, el servicio que dan es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Pueden buscar por internet seguramente en los teléfonos de las abogadas mujeres. Otra opción, como medida reactiva, acudir al CADI, al Centro de Atención a la Violencia Familiar, que está en la sede de la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Este CADI atiende situaciones de violencia familiar en el que se involucren mujeres o niños de hasta 12 años. ¿Vale? Aquí se brinda asistencia social, jurídica, médica, que es muy importante, y psicológica. Es muy importante la médica porque a veces necesitamos un perfil médico, un dictamen médico para evidenciar los actos de violencia, ¿no? Otra cuestión importantísima del CABI es que tiene la atribución de tramitar medidas de protección urgentes.
Es decir, la mujer, el niño le puede solicitar al CABI que el Ministerio Público, que la autoridad tramite medidas de protección urgentes, las cuales pueden ser diferenciadas dependiendo de la violencia familiar que se esté viviendo, incluida la, que no se le permita al agresor o a la agresora estar dentro del domicilio. Incluida, esa sería como la medida más fuerte, pero hay diversos tipos de medidas. Hay atención telefónica, me parece que es igual de 9 a 9 de la noche, y les doy el teléfono, aunque va a estar aquí en la presentación, 5345-5698. Y bueno, y en caso de que el maltrato sea infantil, ¿qué tendríamos que hacer? También tenemos modelos reactivos institucionales específicos para ello, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Podemos acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que está adscrita a de la Ciudad de México, y en esta Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes se les puede brindar todas las atenciones son gratuitas, todos los servicios son gratuitos, atención médica, atención jurídica, atención psicológica, ¿vale? Atención y representación además para niños, niños y adolescentes. Para niños que no pueden ser representados, son representados por la Procuraduría. Pensemos en estos niños que el agresor o la agresora son sus propios padres. Entonces no pueden ser representados por ellos. Ahí asume la representación la propia Procuraduría y además apoya en la denuncia ante el Ministerio Público. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra en la delegación en la Alcaldía Benito Juárez, en la calle Xochicalco, número 1000, edificio B, segundo piso. Está en la presentación. Ahí mismo en la presentación les pongo una liga, porque aquí sí que se puede hacer relativamente fácil una denuncia en línea a través de un link que nos da la propia Procuraduría, y hay un teléfono donde también se puede reportar maltrato infantil, 5605-7552, ¿no? Una cuestión que tiene que quedar también muy clara es que la violencia familiar en la Ciudad de México es un delito, ¿vale? Es un delito y por lo tanto el agresor puede ser sometido a una sanción penal, ¿vale? La agresión infantil también puede ser, la violencia infantil también puede ser estudiada por agencias especializadas, agencias del Ministerio Público especializadas, que se llaman agencias especializadas en asuntos del menor, ¿no? Aquí hay 3, pongo en las diapositivas, pongo las 3 direcciones y los teléfonos de estas agencias, ¿no? Y última pregunta, ¿puedo denunciar violencia familiar si no soy la víctima? La regla general es que no. La violencia familiar, y lo dice el propio Código Penal de la Ciudad de México, es que es por querella. Sin embargo, sí establece la posibilidad del propio código que una tercera persona pueda denunciar, ¿no? Aunque no sea la víctima, si la víctima, uno, es menor de edad. Es decir, aquí hay una protección especial a niñas, niños y adolescentes. ¿Quién es menor de edad en México? Toda aquella persona que no haya cumplido 18 años. ¿Vale? Entonces, si estamos en este escenario, sí que puedo yo presentar una denuncia. Valga también comentar que puedo presentar esta denuncia y pedirle a la autoridad que guarde mis datos, es decir, que no es que sea anónima, sino que mis datos estén resguardados para mi protección. ¿De qué otra manera puedo yo interponer la denuncia si no soy la víctima? Si la víctima tiene alguna discapacidad de cualquier tipo, sea esa discapacidad parcial o total, sea temporal o permanente, ¿vale? Es decir, hay una protección especial a las personas con discapacidad. Si la víctima de la agresión o de la violencia familiar es mayor de 60 años, si es mayor de 60 años, otra protección especial para los adultos mayores, ¿vale? Es decir, lo que está haciendo aquí el legislador del Código Penal es buscar cuáles son estos grupos que tienen vulnerabilidades preexistentes y darles una protección especial. Si es una mujer embarazada la víctima, si la víctima es una mujer embarazada o tiene 3 meses, dentro de los 3 meses después del parto, también una tercera persona puede denunciar en su nombre. Si en la agresión, es decir, si en la violencia familiar participaron 2 o más personas, también se puede denunciar por esa víctima. Si en la violencia o en la agresión se usaron armas de fuego o punzocortantes, también nos abre la posibilidad de que no sea por querella. Es decir, se van a perseguir de oficio. Si la violencia dejó cicatriz permanente, si existen antecedentes documentados previamente, de ahí la relevancia de implementar una denuncia, ¿vale? Si ya hay una denuncia previa, ya puede existir una denuncia por tercera persona que ya se perseguirá y se conocerá de oficio. Y finalmente, dice el Código Penal de la Ciudad de México, si existe imposibilidad de la víctima
para ir a denunciar. Si se dan cuenta, hay varias protecciones especiales que permiten que una tercera persona, un testigo, un familiar, un amigo, etcétera, pueda ejercer esta denuncia, pueda realizar esta denuncia. Y bueno, finalmente yo les ponía aquí en una diapositiva mi correo electrónico y mi teléfono celular, si necesitaban algún tipo de orientación más específica o algún tipo de apoyo o cualquier duda que tuvieran. Igual la van a encontrar aquí en la diapositiva y yo quedaría a sus órdenes para lo que ustedes consideren. Y pues le daría ahorita el micrófono otra vez a la doctora Yael para hacer lo que ella considere necesario. Muchísimas gracias, Pepe. Estuvo increíble tu presentación, muy, muy interesante, creo que nos da muchas luces acerca de este fenómeno pues, tan preocupante que es la violencia intrafamiliar y sobre todo ahora que estamos todos pues encerrados en casa, ¿no? Cómo funcionan estas sesiones normalmente es que quien tenga dudas puede escribir su pregunta en el chat. También estaba pensando que si quieres tú poner los teléfonos que acabas de mencionar en el chat, lo puedes hacer para que los puedan sacar de ahí. O si prefieren hacer sus preguntas de manera oral. Mariana Hernández quiere participar. Estoy viendo aquí. Mariana, ok, es que sí, levantas tu manita, pero no te veo. Mariana, si quieres, si puedes desbloquear tu teléfono, tu micrófono. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, pues en primer lugar felicitar al doctor Eternos. Creo que ha hecho una presentación muy completa porque nos ha brindado un panorama teórico de los principios de la violencia, de cuáles son los niveles, de cómo operan, pero a la vez logra hacer, digamos, como una transición muy concreta y muy aterrizada acerca de cuáles son los lugares o las instancias públicas para denunciar procesos de violencia. Creo que las referencias teóricas a las que él hace referencia en el Triángulo de la Violencia es Joseph Galtung. También me parece que estaría haciendo referencia a Bourdieu en el tema de la dominación masculina. A mí lo que me gustaría un poco como para abrir el debate sería pensar que esta cuestión, como él lo menciona, de que el COVID o este encierro, digamos, como exacerba las violencias que de por sí ya están instaladas en nuestra sociedad y en nuestras familias, el Estado está sin medidas, es decir, no hay medida suficiente que alcance en esta coyuntura para hacer, por ejemplo, un levantamiento de denuncias. Al contrario, hay como una cifra negra, una cifra gris, no sé cuál sea el término correcto, porque hay subregistros de estas violencias. Entonces, creo que estas medidas que él nos invita a aplicar como análisis de contexto, medidas reactivas, son muy buenas, pero seguramente el contexto post-pandemia nos obliga a pensar en que mucha de la atención a las víctimas será pues paliativa o no sé cómo llamarla, será una medida posterior a las violencias que ya están viviendo al interior de sus hogares. Entonces, no sé si el especialista tenga pensado, digamos, o imaginado cómo serán esas medidas una vez que terminen los confinamientos, es decir, cómo detectar o si habrá algún protocolo que el DIF, por ejemplo, tuviera que implementar para rastrear si al interior de los hogares en este momento hubo violencia, pero que no se denunció. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mariana, por la pregunta y por los comentarios. Yo, sinceramente, en este punto soy un poco pesimista, ¿no? Y mi pesimismo, pues, surge a partir de, pues, análisis previos de las estructuras y de las funcionalidades del Estado. Yo no veo al Estado mexicano preocupado, y no me refiero a esa administración, me refiero a administraciones, a esta, a la anterior, es decir, tenemos, yo lo comentaba al principio, tenemos una situación de violencia arraigada en la cultura mexicana, arraigada en las estructuras familiares, en las estructuras laborales, es decir, en todas las estructuras vemos cómo la violencia ha permeado y no veo a un Estado interesado en ello. Al día de hoy incluso hemos escuchado al presidente decir que México es fraterno, que las violencias realmente no son algo importante o no son algo relevante, que no es algo que esté sucediendo de manera puntual en el contexto de la pandemia. Pero esto que hace el presidente actual, lo hizo el presidente anterior y lo dijo el presidente anterior al anterior. Y entonces a mí me costaría mucho trabajo pensar que a partir del término de este contexto en particular, tengamos intervenciones del Estado efectivas, suficientes. Sí veo, por ejemplo, una posibilidad más interesante o más posible en la sociedad civil. Sí, yo sí creo que hay espacios de la sociedad civil
muy interesados en este tema y que están realizando trabajo desde ahora, no están esperando que termine la pandemia, y trabajo académico. ¿No? Yo por eso al principio decía, celebro los espacios de reunión entre la academia y el Estado, porque son esos espacios los que le permiten al Estado tener elementos para generar políticas públicas, para generar legislaciones, etcétera. Sin embargo, yo sí creo que el Estado sigue muy alejado de la academia y sigue muy alejado de los temas de violencia y que las medidas que toma el Estado son únicamente reactivas. No están enfocadas a la prevención, a generar o a construir una cultura de paz en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto escolar, en todos los contextos. Generalmente esto no lo estamos escuchando desde el espacio del Estado. Yo por eso les decía hace rato, yo no veo al Estado hablando de cultura de paz, lo veo hablando de seguridad, ¿no? Y la seguridad puede generar incluso más violencia, ¿no? No sé si más o menos con esto le doy un cauce a tu pregunta, que me parece además muy interesante. Hay un comentario de Roberto Carlos. No sé si es un comentario, lo formula en forma de comentario, pero tal vez es una pregunta. Dice, frente a la incapacidad del Estado, debemos fortalecer a la sociedad civil organizada. Roberto, te estoy viendo. Si quieres, pues, desbloquear tu micrófono y preguntar si quieres hacerlo en forma de pregunta o si simplemente es un comentario que quieres. Sí, Roberto, participa, por favor. Ahondar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto escuchar como siempre al doctor Rafael. No te creas, te estoy contando a José. Es una historia personal. Sin embargo, creo que frente a la incapacidad del Estado, o sea, sí, todo lo que hacemos para fortalecer a la sociedad civil, como estos eventos que se están dando, o sea, que ustedes se están dando a la tarea, creo que es muy importante. La sociedad civil tiene también que capacitar a todo el personal del Estado de una u otra forma. ¿Sí? Entonces, por lo que has comentado, lo que has comentado, Pepe, es súper importante tenerlo en cuenta. Mi pregunta es si sí se están dando estos espacios en todos los ámbitos para que la sociedad civil tenga injerencia en estos temas. Bueno, yo creo, como tú bien comentas, Roberto, que la sociedad civil, y también me parece que lo comentaba Mariana, la sociedad civil es un actor protagónico, debe ser un actor protagónico en esta construcción de espacios de paz. Por supuesto, sabemos que también dentro de las propias sociedades civiles hay temas de política, y a veces no son todas o no son las que debieran estar las que están. Sin embargo, me parece que hay trabajos interesantes, ¿no? Yo estuve revisando, incluso en el contexto de esta conferencia, el trabajo que ha realizado la Asociación Latinoamericana de Estudios para la Familia, que está aquí por Copilco, aquí cerca, y tiene trabajos muy interesantes. Ha hecho ya varias mediciones que valdría la pena retomar, ¿no? Y que me parece que son fundamentales, o debieran ser fundamentales al menos, para la construcción no solo de la política pública post-pandemia, sino de la política familiar, de la política social, de la política escolar, ¿no? Y que dicho sea de paso, haciendo un pequeño gol, pues Roberto, que es el que acaba de hablar, nos va a hablar precisamente la próxima semana de esa construcción de políticas escolares en el escenario post-pandemia o en esta nueva normalidad. Muchas gracias. A ver, hay una pregunta que hace Daniel Serrano. Pregunta, ¿en este momento una adulta mayor puede ir al Ministerio Público a denunciar abusos familiares, violencia familiar? Sí, por supuesto. Obviamente aquí habría que sopesar el tema de una adulta mayor saliendo a denunciar violencia familiar en un contexto de pandemia, pues puede poner en riesgo su salud. Aquí hay dos escenarios. Si ella es la víctima de la agresión, quizás sería más funcional que una tercera persona pudiera interponer la denuncia en su nombre, porque como les comenté, en el caso de la Ciudad de México, el Código Penal da la posibilidad de que si la violencia es ejercida hacia una persona mayor de 60 años, una tercera persona puede poner la denuncia en su nombre. Ahora, si va a poner ella la denuncia a nombre de alguien más, entonces ya estaríamos en otro escenario que quizá habría que conocer de mejor manera para poder dar una mejor asesoría. Otra pregunta, Luis Manuel López. Primero te felicidades por su presentación, doctor Grijalva.
Sin Gracias, embargo, Luz. hablamos de sitios donde dan apoyo a diferentes personas violentadas como medida reactiva a gobiernos. Sin embargo, esa planeación preventiva, donde lo podemos encontrar, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? Me imagino. Por ejemplo, algún sitio donde den cursos o pláticas y desde la base estructural, ¿qué programas se están modificando, no solo emergentes para la pandemia, sino como planes fijos a largo plazo? A lo mejor no he entendido muy bien la pregunta, Luis Manuel, pero mira, contesto un poco la parte que comprendí, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar sitios donde den cursos o pláticas? Bueno, pues hay diversos sitios. Yo te aconsejaría que buscaras inicialmente en Internet, que es mucho más fácil. Hay diversos institutos para la familia, si hablamos de violencia familiar específicamente. ¿Vale? Ya si hablamos de la violencia de manera más amplia, entonces tendríamos que a lo mejor sí ya entrar a espacios más académicos donde hay institutos de estudios de paz, donde ya podríamos hacer análisis más profundos de violencia. Para hablar de violencia familiar, me parece que hay diversos institutos de la familia que desde diferentes perspectivas están realizando varios estudios y varias propuestas para generar espacios de paz dentro de la familia. Y esa segunda parte, desde la base estructural, ¿qué programas se están modificando? No solo emergentes para la pandemia, sino como planes fijos a largo plazo. Si hablas de programas públicos, es decir, programas del Estado mexicano, yo no he visto hasta el momento ninguno. Es decir, estoy viendo programas como muy a corto plazo, más enfocados a ver cómo regresamos a la calle, que a ver cómo solucionamos los temas que han surgido dentro del contexto familiar. No conozco alguno, si los hay sería fenomenal, pero me parece que el Estado, y te repito lo que le comenté a Mariana, no está interesado formalmente en la construcción de espacios de paz en la familia, pero no ahora, no lo veo interesado desde hace décadas. Sería muy bueno que empezáramos a colocar estos temas dentro de la agenda política. Gracias. Hay una pregunta de Dulce Luna. Dice, los hombres casi no se acercan a este tipo de reuniones. Agradezco a los que están aquí, pero siento que no hay interés de muchos hombres por atenderse psicológicamente para evitar su agresividad. Y las mujeres tristemente no estamos unidas para salir a apoyar a alguna mujer que esté siendo violentada. Pepe, ¿qué nos sugieres que hagamos de manera personal? Gracias, Dulce, por tu pregunta y por tu comentario. Efectivamente, cuando hablamos de temas de género particularmente o temas que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes, es difícil encontrar hombres involucrados en estos temas. Y esto tiene muchas explicaciones. La principal de ellas quizá es que hemos, en términos de violencia simbólica, violencia cultural, hemos asumido que es la mujer la persona que debe de otorgar los cuidados hacia los demás. ¿Vale? Si uno analiza, el cuidado a los adultos mayores, el cuidado al enfermo, el cuidado al niño, generalmente está dado por la mujer. No es algo en el que el hombre se involucre y por supuesto que debemos involucrarnos. Hay todo un tema de las nuevas masculinidades que, de hecho, Roberto Carlos lo ha trabajado muy bien, no solo en lo académico, sino incluso en lo práctico, que, claro, los hombres deberíamos de empezar a participar en ello, deberíamos de empezar a practicar esta situación. ¿Es algo sencillo? Por supuesto que no. Y lo más probable es que es algo que no veamos en esta generación. Yo sí creo en este punto que culturalmente estamos generando un punto de inflexión en el cual me da la impresión que es posible que los hombres empecemos a involucrarnos de mejor manera en estos temas, ¿no? Es difícil, yo creo que es difícil para hombres y mujeres atendernos psicológicamente, pero efectivamente en estos temas me parece que el hombre se encuentra un poco más cerrado. ¿Qué podemos hacer en el ámbito personal? Lo que yo te comentaba, primero ser autocríticos, ¿no? Entender dónde estoy yo produciendo o reproduciendo violencia y detener esta parte, educarnos, enterarnos, investigar, informarnos sobre temas de violencia y empezar a compartir esto con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿no? Otra cuestión indispensable es no consentir o no minimizar situaciones de violencia en casa. Esto es algo que sucede, que sucede bastante. Minimizamos la situación en casa y entonces las violencias directas cada vez se van normalizando más y nuestro pico de la pirámide de Galton, como decía Mariana, nuestro pico de la pirámide cada vez se va haciendo más estrecho porque cada vez vamos normalizando más violencia, ¿vale? Cada vez vemos menos violencia que nos escandalice. Entonces, no tenemos que minimizar esas situaciones. Y en tercer lugar, acercarnos a personas que nos puedan apoyar en esto y dialogar permanentemente. No ser reproductores de violencia. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario.
No ve- Qué triste, porque estaba yo muy sabroso hablando. Bueno, no pierdan la oportunidad. Les agradezco muchísimo, Mariana. No sé si quieres hacer algún otro comentario o se quedó tu manita levantada. Ok. Solamente sería una acotación muy, digamos, muy al margen de la gran presentación del doctor Grijalva. Hay un centro de atención virtual en este contexto de pandemia proporcionado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, que son las nubes. Y nubes significa núcleos urbanos de bienestar emocional. Entonces, ahora no tengo a la mano el sitio de internet donde se brinda esta información, pero me comprometo a enviarles el número de teléfono porque son psicólogas y psicólogos que brindan asesoría a jóvenes, digamos que en esta situación de encierro, pues presentan también situaciones emocionales que van por la depresión, por la ansiedad. Entonces, como tomarlo como una herramienta que estas nubes pueden proporcionar a la población en las alcaldías de la Ciudad de México. Gracias, Mariana, por el comentario. De hecho, yo les comentaba al principio que tengo un directorio que les quiero compartir, no sé cómo hacerlo, en el que hay diversos espacios, tanto institucionales como de sociedad civil, y en ese, por supuesto, que estaban incluidas las nubes, pero te agradezco muchísimo que lo comentes, quizá debe haberlo comentado yo también, pero bueno, ahí van a estar los datos para que a lo mejor no tengas tú la lata de tenerlo que estar compartiendo, ya está en este documento. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, a nuestro ponente del día de hoy, doctor Grijalva Brillante, a todos ustedes, y vamos a hacer el ejercicio de compartirla con ustedes, tanto la sesión como la presentación del doctor y el directorio que él mismo elaboró, pues para que tengan todo el material y no se hayan perdido de nada, sobre todo las personas que tenían mucho interés en ingresar a la sesión y no pudieron. Si no hay más comentarios, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar acá y los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.